En esta sesión vamos a ver unas cuantas papeletas de sitio para daros ideas y que podáis crear la vuestra a vuestro gusto. Comienzo con una salida procesional de un hombre de trono que tiene posición en un puesto de varal, ha pagado un importe de 40 euros y tiene una túnica. Si abrimos la salida procesional, veremos que en sus datos solamente ha hecho un pago de un importe y no ha hecho más aportaciones. Aquí está la posición en el trono y la túnica. Y todo esto porque vamos a sacarlo en la propia papeleta. Tengo activado el selector, por lo tanto, cuando yo le dé ahora aquí al emitir el recibo, selecciono el registro, le doy a emitir el recibo, pues me sale el selector con todos los modelos que tengo visibles. Y se llama papeleta de sitio 3 cuerpos, es la que vamos a ver en su diseño. Al ejecutarla, me sale la papeleta, la voy a poner de forma que la veamos desde lejos. Y la papeleta está formada por 3 cuerpos. Una parte superior que se le va a entregar al hermano o a la hermana, otra parte inferior que se queda en la Secretaría de la Casa Hermandad. Aquí veréis que tiene una línea para un troquelado y aquí otra línea. ¿Para qué? Pues para que esta parte se quede en tesorería y se pueden controlar las cuentas por la noche o cuando sea, y esta parte se quedaría en la zona de albacería o donde se controlen los hábitos y túnicas. De manera que hablamos de una papeleta de 3 cuerpos y la parte superior es la única que se le entrega al hermano cuando se le da el puesto. Aquí arriba se incluirían las normas de la salida procesional. Fijaos las distintas partes de que se compone la papeleta. Aquí vamos a poner las normas a tener en cuenta. Aquí tendríamos el escudo. Bien, aquí tenemos un campo en vertical donde se indica que esto es una papeleta de sitio que se llevará al hermano o la hermana, los datos generales, y además fijaos que aquí aparece un texto en donde en función a si es del Cristo o de la Virgen, de la sesión que sea, le va a aparecer distintos letreros. También he puesto aquí que la posición en el trono, que es Cristo A04, sea reconvertida a varal A04. Esto por supuesto para las hermandades que utilizan horquilleros, hombres de trono y demás que necesitan colocar la posición en el varal. Los que utilicen costaleros y no se controla esa situación, pues este campo sobraría. Y la parte inferior, aquí aparece el desglose. Vamos a ir a la parte inferior, perdón, en el vídeo para que lo veáis. En la parte inferior, que lo podemos ver mejor y más grande, aparece el desglose de cada una de las aportaciones que puede dar el hermano. Y aquí un recorte, o sea, un texto que indica que es una papeleta de sitio de tesorería, y esta es la parte de papeleta de sitio de la albacería. Ahora me voy a ir a otra persona, la siguiente que tengo preparada con una salida procesional de hombre de trono de la Virgen. Tiene una posición en varal, túnica y una aportación de 60 euros. Si abrimos el registro, nos damos cuenta de que este caso sí ha hecho una aportación de 10 euros como cera y 10 euros por donativo. Total de 60 euros entre el importe y el resto de aportaciones. Pues bien, cuando le demos a emitir el recibo, el selector nos pregunta, elegimos la de 3 cuerpos y vamos a ver la papeleta que nos está sacando. Es la misma de antes, pero me han cambiado algunas cosas, como son el letrero verde que aparece aquí y que indica que es la posición de la sesión de la Virgen, por supuesto el varal y tal, lo demás todo es igual, y en la parte inferior tenemos que el desglose aparece con sus distintos importes. Os fijáis que la papeleta es exactamente la misma en los dos casos. Vamos a ver su construcción. Cerramos, nos vamos a la zona de configuración, diseñador de recibos y listados, y se llama papeleta de sitio 3 cuerpos, a la cual la vamos a abrir con doble clic. Aquí está su pantalla previa y el diseño es el siguiente. Vamos a verlo desde lejos. Vamos a ver. Aquí hemos metido un rectángulo sombreado en donde habría que poner las normas a tener en cuenta. Para ponerla, sencillamente se abre el rectángulo y aquí se escribiría todo lo que procede. Por supuesto, esto es este objeto el que se ha utilizado, el rectángulo redondeado con sombra. Algo que os debo decir, este papel lo que estamos haciendo es
colocando toda la información en la papeleta de sitio. Pero eso no quita que vosotros podéis utilizar una papeleta preimpresa, es decir, que sea un papel en donde las normas ya aparecieran aquí o en alguna parte, ya puede ser también la parte de atrás, y ya esté escrita la información. Y el resto, los títulos de campo pudieran estar preimpresos, solo tenéis que colocar los datos que se van a sacar en la información. Bien, pues el resto no tiene más importancia, solo que aquí tenemos un cuadro de texto que se ha puesto vertical con este botón que tenéis aquí arriba. Aquí se ha enmarcado el título de la hermandad y se le ha dado color con este tono, el color de la línea es con este tono y el color de la letra con este tono. Pero sí es cierto de que aquí tenemos un letrero para que acuda a la iglesia a tal hora para la sesión del Cristo y aquí otro letrero para la sesión de la Virgen. Si os habéis fijado, al lanzar las papeletas me ha aparecido en la de la Virgen el letrero en verde aquí y en el del Cristo me ha aparecido el letrero en rojo también aquí. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues esto tiene aquí un cuadrito que nos indica que hay pseudocódigo o alguna fórmula y vamos a verlo. Vamos a abrir primero el de la Virgen, le doy un doble clic y nos fijamos en esto. En el editor de texto se ha colocado el título o el texto, perdón, que queremos que aparezca, acudir a la iglesia a las 6:45, a esa hora se comienza a organizar, etcétera. Y que lo que le hemos puesto aquí es una pequeña fórmula que dice hazte visible cuando la sección clave sea igual a la V. ¿Veis? Esta es la forma de decirle que este rectángulo, el verde que hay aquí, salga visible solo y cuando la sección del hermano que se va a imprimir o la hermana que se va a imprimir sea la V. Y en el caso del Cristo, cuando le demos un doble clic, lo que veis es aquí el texto que proceda, que lo podéis escribir vosotros, que puede ser distinto, y se han puesto tres cosas. Primero, que se haga visible cuando la sección de la persona sea la C de Cristo. Pero al mismo tiempo he colocado estas dos pequeñas funciones o propiedades que indican. Top es la propiedad del file report para poner un objeto, en este caso se refiere a este objeto, en la posición de arriba y left la posición de la izquierda. Son top significa arriba y left izquierda en inglés. Pues lo que le he dicho es que el top sea igual que el letrero de la Virgen, su top, así como se pone en modo más o menos orientado a objetos. ¿Y qué es el letrero de la Virgen? Pues lo vais a ver. Aquí aparece el inspector de objetos con todos los componentes que tenemos en pantalla, y si yo selecciono el de la Virgen, fijaos que en el name, aquí en el name le he puesto letrero de la Virgen, pero letrero _ Virgen, es decir, he llamado este objeto letrero Virgen y lo que hago en este objeto al abrirlo es que lo nombro aquí y digo haz top de este objeto al que tiene el letrero de la Virgen. Y pon el left de este objeto al que tiene el letrero de la Virgen. Y al mismo tiempo hazlo visible si el dato del hermano es de la sesión C. De esa manera consigo que se emitan por la papeleta o este recuadro en función si es de la Virgen o es del Cristo. Y cuando se haga, este se va a posicionar a estas alturas. ¿De acuerdo? Con ese comando que he puesto ahí del top y del left. Al margen de esto, si abrimos este, que es el recorte que yo hago para que aparezca la posición del varal, aquí he puesto una función que se llama la función copy, que la podéis ver aquí cuando vaya a insertar las expresiones. Entre las funciones está la función copy, que devuelve una subcadena dentro de una cadena. Bien, el campo varal se forma por 4 letras, en lo que pone por delante es la V o la C del Cristo de la Virgen, y luego pone la posición del varal, la letra del varal y luego los dos números de la posición del varal. Pues yo lo que hago aquí es recoger del campo varal exclusivamente desde la posición 2 un carácter. Le pongo por fuera un guión de separación y luego vuelvo a coger del campo varal en la posición 3 dos caracteres. De esa forma me sale troceado lo que habéis visto en la emisión anterior. Aquí en el campo de importe, si nos vamos un poquito más para abajo, el campo de importe, aquí lo tenéis, yo he puesto la suma de todos los campos. Importe 2 puntos y ahora lo que hago es sumo importe, depósito, sera y donativo, todos con campos con el símbolo de sumar y metido ya sean los campos entre corchetes y a su vez
todo el producto entero, toda la suma entera, entre un corchete que se abre y un corchete que se cierra. Y fuera de ello, 1 euro. Eso es lo que habéis visto en la emisión anterior. Y lo mismo he hecho en la parte de abajo, que lo podemos ver aquí abajo. En esta parte de abajo, si abrimos yo lo que he hecho aquí es poner el importe, el depósito, la serie y los donativos para que me aparezcan los 4. Lo he alineado a la derecha, como podríais ver en la parte de arriba. Si os fijáis, aquí en la parte superior está alineado al ajuste a la derecha. Y además, aquí abajo, en la suma, lo que he hecho al abrirlo es sencillamente colocar lo mismo que he hecho antes. El importe más depósito más serie más donativo. Y todo eso lo he enmarcado entre corchetes para que se sume todo el contenido interior. Estas son fórmulas que si cuando las necesitéis, evidentemente vosotros no sois programadores, pues debéis contactar con el servicio de soporte y os vamos facilitando aquellas que se pueden hacer. Por lo demás, el resto de la papeleta no tiene más importancia. Si queréis que os enviemos esta papeleta, pedidla al servicio de soporte. Yo la conservo guardada en formato FRF para poder enviárosla para que vosotros la reutilicéis. La siguiente papeleta es muy sencillita. Vamos a utilizar esta misma ficha de Hombre de Trono de la Virgen y al darle a emitir voy a elegir la papeleta habitual, la he llamado recibo o papeleta habitual. Doble clic y veréis que es una papeleta que tiene dos partes, una que se le queda al hermano y una matriz que se quedaría en la secretaría para el control que proceda por la noche. En este caso, lo que tiene significativo es que aquí abajo aparece pago en efectivo y que aquí arriba aparece una fecha del día que se está emitiendo en letra. El resto no tiene mucha importancia. Vamos a cerrarla, vamos a verla con otra persona, me voy a la anterior, que ha pagado, en este caso, esta salida procesional, la ha pagado por TPV. Pues al darle a emitir el recibo, la papeleta habitual, me va a salir de esta forma. Pago mediante tarjeta, todo lo demás no ha variado. Pero os dais cuenta que antes ponía pago en efectivo y ahora pone pago mediante tarjeta. Bien, la papeleta, viéndola desde lejos, veis, sale de este tamaño y podrían salir, cada vez que se imita una, 3 por hoja. Entonces, evidentemente, al ser papeletas procesionales, será individual y saldrá una por persona. Vamos a ver su diseño. El diseño lo tengo aquí detrás y se llama la papeleta habitual. Esta. Entramos en su diseño con un doble clic y vemos que la plantilla es muy sencilla, solamente tiene una banda de datos maestros. Ya os recuerdo de nuevo que las papeletas no requieren banda de datos maestros salvo que queráis usarla en el árbol de procesión, que es el único sitio donde se pueden sacar papeletas en bloque de muchas personas a la vez. Entonces, para que se multipliquen necesitáis una banda de datos maestros, pero por regla general, si las papeletas se emiten de una en una, no se necesitan bandas de datos maestros. O sea que yo podría eliminar esta parte trasera y dejar solamente esto. ¿Veis? Bueno, aquí lo único que he hecho ha sido en el título poner una doble barra con estos dos botones, barra superior y barra inferior, y aquí abajo he metido una pequeña fórmula para que según el pago sea por TPV o tarjeta o en efectivo, pues me salga una u otra forma. Si le doy doble clic en el editor de texto, veis el comando que he colocado. He puesto si la salida por tarjeta TPV, que es el campo que se utiliza, es igual a 1, o sea, si está marcado, se pone así. Pues escríbeme pago mediante tarjeta. Os debéis dar cuenta de que las comillas que se utilizan son comillas simples. En el FAR Report no se pueden utilizar las dobles, ¿vale? Para los textos. En el caso contrario, pago en efectivo. Esto es una manera de ponerlo, pero habría otra, que es la siguiente. Y aquí la tenéis. Si el campo salida de tarjeta TPV es igual a 1, entonces el memo, es decir, la parte de aquí, escríbele pago mediante tarjeta. Else, en caso contrario, el memo, escríbele pago en efectivo. Puedes utilizar tanto su rutina que hay ahí abajo como el comando que hay aquí arriba. Si utilizarais los dos, el que predomina es siempre el que hay entre el begin y el end. Eso ya es a vuestro gusto. Entonces, aparte de esto, lo único que tenía aquí es la fecha de pago que se le ha puesto en letra. Para ello lo he utilizado lo que es el formato de la variable y he puesto un formato distinto a lo que hasta ahora habíamos visto. Personalizado en modo fecha, pero daos cuenta. Las doble D me va a salir 2 días. Ahora, una comilla y dentro de la comilla D, o sea que sería día 5, o sea 5 de
El mes en letras son 4 M's, ahí la tenéis. Vuelvo a abrir comillas y coloco otra vez el literal D. Bien, en definitiva, esto sería día, o sea, 5 de febrero de 2023 o el día que sea, así como lo conseguís. Muy bien, cerramos esta y lo mismo, si queréis la papeleta, la conservo para que podáis cargarla como usuario analista en vuestros sistemas. Ahora vamos a ver una papeleta artística de una hermandad y me viene muy bien para que veáis que se puede hacer de todo con esto. Bien, voy a utilizar este mismo registro, al darle a emitir recibo, la he llamado papeleta con fondo de la hermandad. Aquí la tenéis, es una papeleta que tiene un fondo artístico, como acabo de decir, donde hay una imagen gráfica y sobre la cual, aparte de lo concerniente a la propia hermandad, pues se ha incluido un campo para el nombre del hermano, el día de salida de Semana Santa, el puesto y la sección. La misma imagen gráfica incluye la firma de 2 cargos principales de la hermandad. Vamos a ver su construcción. La abrimos desde el diseñador y lo que tenemos es una imagen sobre un papel. Podemos abrir dándole doble clic al fondo el tipo de papel que estamos usando y es una 5. Y lo que se ha hecho aquí es colocar una imagen gráfica con este objeto de imagen. Se ha insertado una imagen sobre la cual se han colocado los campos de el nombre del hermano, el día de Semana Santa, el puesto literal y la sección literal. Para conseguir que estos campos se antepongan por encima de la imagen, vosotros lo que tenéis que hacer es, por ejemplo, seleccionar la imagen y dándole al botón de editar, la enviáis atrás. Le dais a esto y entonces lo que conseguís es que la imagen se ponga detrás. Fijaos, si yo le diera lo contrario, traer al frente, lo que hago es que la imagen se colocaría por encima de los campos. Bueno, pues así de sencillo se ha realizado esta papeleta. Otra de las opciones sería una papeleta estilo contrato, así la hemos llamado. Vamos a ejecutarla para que la veáis. Esta papeleta lo que os presenta es precisamente eso, un contrato de alquiler de hábitos para nazarenos o nazarenas. Por pantalla estáis viendo que lo único que se trata es de hacer una hoja en donde se coloca el texto de lo que sería el contrato de alquiler e incluir como a modo de combinación de correspondencia la información que queráis que aparezca en el contrato. Vamos a echarle un vistazo cómo se ha construido. Y si abrimos su diseño, veréis que es exactamente un documento de contrato en donde se pone la información que proceda para establecer un compromiso de alquiler de hábito a una persona que se lo lleva y que luego tendrá que devolverla. Aquí la única información no habitual que se ha colocado en el diseño ha sido que la fecha aparezca en letra completamente. Para ello he utilizado el formato de la variable poniendo lo que ya hemos comentado anteriormente, el tipo personalizado con 4 veces la M para que me aparezca el mes en letra, y las preposiciones de están entre comillas simples. Lo demás, pues campos de texto, o sea, cuadros de texto en donde se ha introducido la información de texto libre, entre la cual se ha mezclado los campos de datos. Como veis aquí, se ha metido el nombre del hermano, el apellido del hermano, el número del hermano y lo que proceda. Estos campos de datos se sacan desde el botón de las variables, o bien, si ya sabéis cómo se escriben, lo hacéis vosotros y lo ponéis entre corchetes para que se puedan interpretar. El resto, pues la información que proceda en la realización de un contrato. ¿Veis? La siguiente papeleta me la ha enviado una hermandad para que vea un tipo preimpreso. Vamos a ver la de salir con esta persona. La elijo, la papeleta preimpresa, y si la vemos desde lejos, fijaos, sobre un fondo de papel en donde aquí se colocará una imagen ya preimpresa de la hermandad y en el centro llega la información del hermano sobre recuadros sombreados. Aquí unas normas de salida procesional, la convocatoria cuando se realiza, a qué hora, y aquí hay como para poner 2 recortes de control, es decir, cuando se haga un control se le quitará una parte y luego otra. Vamos a ir al diseño a ver cómo se ha hecho. Al abrir el diseño vemos que se ha trabajado sobre un A4, dándole un doble clic en las opciones de páginas vemos que es una página o una hoja A4. Toda esta zona se queda libre puesto que sería la imagen gráfica que va a tener el fondo del papel preimpreso, y lo único que hemos hecho ha sido, como en un puzzle, colocar los cuadros de texto en las posiciones donde deben de ir por encima de la imagen preimpresa. Aquí la fecha se ha colocado en letra. Para ello
ellos han utilizado el sistema estándar de utilizar la fecha en letra como sería esta opción. Es otra manera de poder ponerla. Y aquí se han metido las normas en un cuadro que veis en plan puzzle, y estos dos cuadros de texto están en vertical se han conseguido con este botón que lo pone en 90 grados. Es decir, que es un cuadro de texto simple que al abrirlo han puesto la información que ellos quieren que aparezca ahí, en este caso el nombre del hermano y el puesto literal, y lo han colocado a 90 grados. Se supone que aquí hay una zona de corte para estos dos zonas de, digamos, papeles o controles que se realicen en la parroquia. Otra papeleta que puede ser muy necesaria es la del acceso a la iglesia, así la hemos llamado. Al ejecutarla aparece una papeleta en donde hemos colocado la imagen fotográfica del hermano. Aquí arriba se pondría el escudo, una imagen si queréis de la hermandad, el título y los créditos de la hermandad, el nombre del hermano con su número, y aquí se pueden incluir las firmas de los responsables que autorizan la entrada en la iglesia. Y aquí un volante inferior con la misma información que aparece aquí arriba y que igual puede servir de control para recortarlo en la entrada a la iglesia. El diseño, vamos a verlo. Por cierto, la fecha aparece en letra, como veis. El diseño, vamos a salir de aquí y lo vemos. Es este, al darle un doble clic y entrar en su diseño, fijaos que aquí viene el escudo, una imagen gráfica de la hermandad, los créditos. Esto es un rectángulo que hemos puesto detrás de la imagen. ¿Cómo hemos hecho la fotografía? Bien, pues en el inspector de objetos, sobre el campo o el objeto foto, tenéis que iros a la propiedad memo y dentro de ella tenéis que escribir esto: load from file, o sea, load from file, y entre paréntesis y entre corchetes la palabra foto, que así es como se llama y que realmente es la ruta completa de la fotografía del hermano. Eso os va a leer la foto si la tuviera y os la va a presentar dentro de la imagen fotográfica. Los restantes, que serían los de la parte de abajo. Aquí, por supuesto, esto es un solo objeto, un campo de texto, en donde hemos colocado el nombre, apellido, luego he puesto un texto, número y el número real como dato. Y en la parte de acá, esto sencillamente son textos que yo he escrito directamente, textos libres. Lo he justificado, lo podéis ver aquí arriba, lo he justificado completamente con este botón, para que toda la información que yo meta en los cuadros me aparezcan justificados a derecha e izquierda. Y la parte de la inferior, aquí es una imagen gráfica de la firma que corresponda al responsable que aquí pongáis, y esto exactamente igual. En el caso de la fecha, botón derecho, formato de variable, y he puesto el formato típico que me saca el mes en letra. En cuanto a la parte inferior, pues lo mismo. Esto es un rectángulo, lo he puesto detrás. Esto es otro cuadro de texto con un fondo grisáceo. Os recuerdo que el fondo se pone con este botón que tenéis aquí, fondo de color. Al darle, veis, aquí tenéis todos los colores y podéis elegir cualquier tipo de color dándole a este botón. Es totalmente configurable. Y un texto de lo que es la persona, el nombre, su número real, otro texto, y aquí en la ciudad que sea y fecha de pago, y aquí el importe del donativo. Voy a cerrar y vamos a verlo con otro hermano para que veáis cómo sale la fotografía. En mi caso me voy a un hermano que tiene otra foto y sencillamente me pongo encima, elijo emitir recibo, acceso a la iglesia, y al darle aquí tengo la nueva papeleta con la foto del siguiente hermano. Si el hermano no tuviera la fotografía, evidentemente este recuadro sale en blanco. Y para terminar, vamos a ver una papeleta muy completita que la hemos llamado Acceso a la Iglesia, Normas y LOPD, 2 páginas. Le voy a dar a aceptar para que se le emita la papeleta a esta persona y luego vemos su diseño. Al lanzarla, veremos una papeleta similar a la anterior, con los datos de la hermandad en la parte superior. Aquí en el cuerpo los datos de la papeleta de sitio que vosotros podéis complementar con los campos que estiméis. La firma del responsable, jefe de procesión o diputado mayor de gobierno, las normas de la salida procesional y abajo el recorte para una boleta para acceso a la Santa Iglesia Catedral. Fijaos que si yo sigo hacia abajo me aparece una segunda hoja y lo podemos ver dándole a este botón para que me aparezcan las 2 páginas.
Es decir, que está compuesta por dos páginas. En la segunda página me aparecen los datos principales de la hermandad en la parte superior y el consentimiento informado del hermano sobre los datos de carácter personal, protección de datos. Esto es para que el hermano la firme, aproveche para firmar la ley de protección de datos. Y si procede, aquí aparecería la firma del tutor, o sería el tutor el que firmara, y aparecería debajo el DNI del tutor. Vamos a ver su diseño. Desde el diseñador doy doble clic, abro desde la ventana azul en botón de diseño y aquí tenemos la papeleta. En la parte superior es exactamente igual que la de antes, los datos de la hermandad, los datos de la papeleta de sitio. Aquí hemos metido una pequeña fórmula, le voy a dar doble clic para que lo veáis. He puesto lo siguiente. Como ya sabéis, en el programa Hermandad el sexo se valora con la letra M o F, M de masculino y F de femenino. Pues yo he puesto aquí una variante que diga, si el sexo del hermano que estoy emitiendo en la papeleta es M, escríbeme en el memo, o sea, en la parte de aquí arriba, escríbeme don. Si el sexo es femenino, F, escríbeme en el memo la palabra doña. Y si alguien no tiene el sexo puesto, evidentemente va a salir lo que aparezca aquí, de o doña. ¿De acuerdo? Pues esa fórmula tenedla en cuenta para ponerlas en vuestras papeletas. Y eso ya os permite salir más personalizado el don doña, lo que es el tratamiento. El nombre y apellido conjunto en un campo. Desde aquí voy a hacer un inciso. Dándole a este botón os aparece en el constructor de expresiones y en variable la totalidad de campos del programa Hermandad convenientemente organizados en sus carpetas. ¿De acuerdo? Y estas carpetas, exceptuando la de variable del sistema, que es la que os ofrece el propio report o file report, todas estas variables están detalladas en uno de los anexos del manual del programa Hermandad. La diferencia entre esto y lo que se hace con el generador de informes es que allí vosotros elegís los campos que tienen que aparecer aquí. En este caso, en las papeletas, los campos son la totalidad que tiene el programa Hermandad en cuanto a datos básicos de los hermanos, datos de secretaría, datos relativos a sus cargos en Junta de Gobierno, datos de tesorería y datos de salida procesional. Continúo. Si seguimos hacia abajo, tenemos aquí bueno, la sesión literal, puesto literal. Eso no tiene más, ya lo hemos explicado. En la fecha hemos colocado, por supuesto, dándole al botón derecho el formato de la variable, el típico formato que me aparece el mes en letra. El donativo tampoco tiene más importancia. Eso sí, cuando pongáis un número yo os recomendaría siempre que utilicéis el formato de variable para ponerlo en modo numérico y si queréis que aparezcan dos decimales, pues este sería el suyo, el formato suyo, o colocar aquí los dos decimales. Esto también es recomendable que lo hagáis. Las normas de estación de penitencia, pues esto sencillamente es un cuadro de texto que si lo abrimos, aquí lo tenéis, se ha escrito línea por línea cada uno de los detalles de esta información, la que proceda en vuestros casos. Y aquí debajo, lo mismo que vimos en la papeleta anterior, es decir, esto es un rectángulo grisáceo, los datos de la hermandad, lo que es escudo, nombre de la hermandad y aquí lo referido a la zona o la boleta para el acceso a la iglesia, como proceda en vuestro caso. Lo demás no tiene más importancia, que ya lo hemos explicado. Lo que sí es importante que veáis es que aquí aparecen dos pestañas y que en la página 2 está la otra parte que habéis visto en la emisión. Es decir, lo concerniente al consentimiento informado sobre datos de carácter personal, de la protección de datos. Aquí tenéis que poner lo que proceda en cuanto al cumplimiento de la normativa y aquí debajo podéis utilizar otra vez el don doña para que aparezca el don o doña en función al sexo, la misma formulita que hemos visto antes, el nombre del hermano junto con los apellidos, los dos en el mismo cuadro de texto. La fecha con el formato ya característico de la fecha del mes en letra. Y aquí un rectángulo, ¿veis? Que puede ser un cuadro de texto, donde he puesto firma del tutor si procede, al cual le hemos dado un enmarque, que es este que hay aquí, que le da un marco completo al rectángulo. Y dentro de él hemos colocado el NIF del tutor, cuyo campo, bueno, realmente he puesto DNI, NIF del tutor, y lo hemos sacado de las variables que aparece dentro de lo que serían los datos básicos del hermano. Aquí estaría el NIF del tutor. En definitiva, es una papeleta muy completa que os saca toda la información de la salida procesional, el acceso a la iglesia si es necesario y además una segunda hoja
para que el hermano firme la ley de protección de datos. Con esto terminamos la sesión de papeleta. Ya os repito lo mismo. Si queréis alguna de las papeletas que se han realizado en esta sesión, pedirla a través de nuestro servicio de correo electrónico, que os mandaremos el archivo FRF para que, entrando como analista, la podáis cargar en vuestros sistemas. Y espero que podáis hacer auténticas obras maestras con vuestro programa de hermandad y papeletas totalmente personalizadas, algo que no lo tienen otros programas del software Cofrade, que os dan listados y modelos replicantes. En este caso, sois vosotros lo que construís cualquier cosa que queráis.